Perfecto, Saraí, Chendo, hay alarma en la población. Aquellos que logran tener ahorros, los que pueden, porque en esta crisis que ha provocado la pandemia es muy difícil que muchos puedan ahorrar en el sistema bancario. ¿Y por qué hay alarma? Porque en los últimos días los economistas en nuestro país hablan de que los hondureños podrían pagar por tener sus ahorros en los bancos. ¿Y de qué se trata? Vamos a ir viéndolo en estas gráficas para poder entender y, por supuesto, consultarle a los economistas para que nos expliquen. Muy bien, argumentando que se intenta atenuar los efectos del COVID-19, nosotros recordamos que en la actividad económica y el empleo, el Banco Central de Honduras decidió reducir la tasa de política monetaria desde el año anterior. Según una encuesta de expectativa de analistas macroeconómicos del Banco Central de Honduras, la tasa de política monetaria se ubicaría en un 3.11%. Dicha tasa es tomada por el Banco Central de Honduras para alcanzar la meta de inflación. De acuerdo a los economistas, la inflación en este momento ronda en el 4%. Sin embargo, se ha proyectado que la inflación cierre para este 2021 en un 6%. Este dato no lo comparte el Banco Central de Honduras, pero muchos economistas en el país hablan de este 6% que podemos cerrar de inflación para este 2021. Lo que significa, ¿qué significa esto? Que si el sistema bancario ajusta esta tasa política del Banco Central de Honduras, los ahorrantes tendrían una tasa de interés negativa. En ese caso, los hondureños pagarían a los bancos por tener sus depósitos. Hemos invitado esta tarde al doctor en economía Claudio Salgado para que nos explique más en detalle por qué los hondureños podrían pagar en vez de recibir intereses por sus cuentas de ahorro en el sistema financiero privado. Gracias por atendernos, doctor Salgado, bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Saludos a Rosendo y a Saraí. Mire, en este momento la inflación anda alrededor de 4.26%. Lo que se toma uno como economista es la tasa interanual, no es ni la mensual ni la acumulada en lo que va del año, sino que la tasa interanual. Y comparando la tasa interanual que se registró ahora en el mes de julio con la de julio del año pasado, se ha subido. O sea que en este momento tenemos, reitero, 4.26% y el año pasado fue de 3.10% para el mismo periodo. Esto significa que hay una tendencia a subir la inflación. Por eso se señala de que a finales de este año la inflación podría andar entre un 5 a un 6%. El sistema bancario en este momento está pagando, digamos, no por los depósitos en ahorro, sino que los depósitos a plazo. Anda pagando alrededor entre un 6 hasta un 4%. Entonces, a simple vista usted está ganando 4%, pero los economistas llamamos un término que se llama tasa de interés real, que es la tasa nominal menos la inflación, para saber cuánto realmente usted está recibiendo. Entonces, si el banco le está pagando a usted el 4%, significa que en este momento usted le quita a la tasa nominal que le da el banco, el 4%, sí, le resta la inflación interanual, usted va a tener que tiene menos 0.2%. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Claudio Salgado, un reconocido economista hondureño. Ahora le consultamos directamente al Banco Central de Honduras con su presidente Wilfredo Cerrato. ¿Cómo está esta variación porcentual interanual? Y también sobre lo que hemos escuchado del economista hondureño. El licenciado Cerrato, gracias por atendernos en HRN y TSI. Saludos, Cristian. Y me disculpas, pero no escucho muy bien. Si puede repetir la pregunta, con gusto respondo. Hablamos de esta variación, licenciado Cerrato. ¿Cómo es la variación porcentual
interanual de acuerdo a la inflación y el total de proyección para este 2021. ¿Podríamos cerrar con un 6% en la inflación aquí en nuestro país? ¿Está proyectado de acuerdo al Banco Central de Honduras? Hoy sí me escuché bien, Cristian. Gracias por el espacio, saludos que me acompaña en cabina. Antes de responder, es bueno dar antecedentes en dos formas. Uno, el objetivo principal del Banco Central de Honduras es mantener el valor de la moneda a lo interno y externo. Lo interno es precisamente el control de la inflación. La inflación es una variable que afecta al 100% de la población, sea recursos medios, bajos o altos. Por eso es importante esa labor en cada banco central. Entre el 2006 y el 2009, la inflación anduvo, y le mandé un gráfico hoy, dice que si lo pudieran poner sería ideal, pero bueno, una inflación que anduvo alrededor de 5% interanual, casi 9%, llegó casi a 11% en el 2008. Y luego tuvo una baja significativa de casi 3%, que fue el año de una crisis financiera, que normalmente cuando hay crisis financiera hay menor actividad económica y hay menor presión de inflación. Seguimos escuchando al presidente del Banco Central de Honduras, acompañado de esta gráfica. ¿Sigue con nosotros, licenciado Cerrato? Sí, la escucho. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Adelante. Sí. Bueno, hubo 4 periodos donde la tasa de inflación tuvo alrededor del 5%, y hemos tenido los últimos 8 años precisamente una inflación también promedio alrededor de 4%. Eso es muy importante porque se cumple con el objetivo del Banco Central de Honduras, que es mantener una inflación dentro del rango de 3 a 5%, y en estos casos estuvo casi cerca del punto medio. Ahora sí estoy viendo la gráfica. Las líneas de color azul, las barras de color azul precisamente es lo observado. Eso no es lo que yo creo o lo que yo estimo o lo que la autoridad proyecta, no, esos son datos observados. Y ahí podemos ver al final del año, a diciembre del final del año, cómo cerró la inflación. En la última barra en verde que usted mira es lo que la autoridad, a la penúltima, a julio 21. Es decir, que la inflación medida 12 meses atrás es de 4.26. Y nosotros estimamos como autoridad monetaria que al final del año la inflación puede andar alrededor de 4.02%. Es decir, cerca de donde se ha mantenido en estos últimos 8 años, cumpliendo con el principal objetivo del Banco Central de Honduras, aunque dicha inflación se mantenga dentro de ese rango entre 3 a 5% y más cerca del punto medio. O sea que la estimación no es 6, no es 5, es que se mantenga dentro del rango y más cerca del punto medio, que en este caso hicimos un ejercicio de alrededor de 4.02%. Muy bien, muchísimas gracias al presidente del Banco Central de Honduras por estos datos. Así están las cifras y conversábamos aquí con Saraí y con Chendo, que de hecho algunos, y nos ha pasado que llegamos incluso que en la cuenta bancaria llegamos a cero, que no tenemos nada, para entenderlo mejor, y ahí siempre sufrimos, tenemos un cobro de parte de la banca privada. Y también Chendo me mencionaba sobre lo de la tasa de seguridad, que no entre más tengamos ahorrado, también nos van a deducir un porcentaje. No se le olvide, Cristian, que a pesar de que tengamos dinero, si bajamos del rango que ellos establecen, que son 1,000 lempiras, también nos cobran. ¿Sí? No, y no solo es que cobran, hay algunas instituciones del sistema financiero que si usted tiene por debajo de una cantidad específica, hay bancos que son 500 lempiras, otros son 1,000 lempiras, otros tienen otras cantidades, y pasa también en moneda extranjera. Si usted tiene menos de $100 y dejó esa cuenta ahí congelada y va a los 6 u 8 meses al año a querer mover esa cuenta, se lleva la sorpresa que no existe, que su dinero se fue. Sabemos que es difícil manejar todos estos datos en cuanto a la inflación, a las variantes y todo eso, pero es importante siempre estar pendiente de todos estos informes que brinda
el Banco Central de Honduras. A estar atentos para que los que han logrado, los que tienen sus ahorros en los bancos, tienen que estar muy atentos de que no vayan a sufrir un cobro por tener su dinero en estas instituciones financieras privadas. Esas son las cifras de este viernes en la tarde de HRN y TSI.